Buenos días a todos y a todas las que estáis ya con nosotros en este webinar. Mi nombre es Beltrán Ceballos y tengo el honor y la suerte de ser el secretario general de Iniciativa Natura. Bueno, lo primero, daros a todos las gracias por estar aquí con nosotros, a todos los que os habéis apuntado a este webinario de perspectivas urbanas y rurales de la naturaleza y su conservación. Gracias a Eduardo Crespo por haberlo organizado, haberlo coordinado, haberlo puesto en marcha. Muchas gracias. Además, la idea es que los socios de Iniciativa Natura participen y organicen y hagan, o sea, que esto sea lo más participativo posible. Muchísimas gracias. Gracias a José Manuel Delgado, a Víctor Gutiérrez y a Iván del Caz por participar como ponentes. Bueno, en nombre de la Junta Directiva de Iniciativa Natura, os hago todos estos agradecimientos. Iniciativa Natura es una asociación de reciente creación que tiene como objetivo fundamental el poner la naturaleza en el foco, en el centro de la agenda política, social y mediática española. Queremos centrarnos en la palabra naturaleza y su conservación. Y para ello nos hemos propuesto hacer conservación a base de lo que hemos denominado tender puentes, es decir, establecer mesas, establecer herramientas donde se pueda dialogar, donde se pueda discutir, a mí me encanta la palabra discutir, y donde se pueda debatir sobre los temas de conservación que nosotros entendemos más acuciantes. Nos hemos marcado, para empezar, 3 líneas de trabajo fundamentales. La primera es esta, que denominamos sinergias entre el mundo urbano y el mundo rural. No, ya este webinario ahondará en estos temas gracias a nuestros participantes y a nuestros ponentes. El segundo pilar temático de Iniciativa Natura es el que se refiere a naturaleza y salud, salud y naturaleza, naturaleza es salud. El tercero sería recuperación o restauración de ecosistemas. Y luego tenemos un tema transversal con el que queremos trabajar constantemente que se llama naturaleza y juventud, juventud y naturaleza, que es lo vamos a tratar siempre de una forma mucho más transversal. Bien, cuando hablamos de estas herramientas, hablamos de estos webinarios, indudablemente queremos culminar, estamos trabajando en la organización de un gran foro para la conservación de la naturaleza que queremos celebrar en Valencia a finales de este año, para lo que os mantendremos absolutamente informados. Estos webinarios lo que vienen siendo es la génesis, la gestación de ese gran foro, el ver cómo desarrollamos estos 3 grandes pilares temáticos. No descartamos que se incluya alguno más, sin duda, pero sí que debemos tener ya masa crítica de participantes, masa crítica de opiniones y masa crítica de, digamos, propuestas. Para ello, con estos, como bien sabéis, este webinario está quedando grabado, sacaremos nuestras conclusiones, sacaremos ideas fuerzas, os la haremos llegar, y todo lo que hacemos desde Iniciativa Natura lo hacemos con afán de continuidad. Insistimos única y exclusivamente, y con esto concluyo, el tema de la conservación de la naturaleza a todos nos tiene muy preocupados, aunque hemos impulsado la creación de la asociación, gente muy metida en el mundo de la conservación, estamos trabajando para que sean muchos más sectores de la sociedad los que se impliquen en este objetivo, el poner la naturaleza en la agenda política, social y mediática española. Últimamente leemos lo bien que van los linces, últimamente sabemos lo bien que van las águilas imperiales. Yo estoy aquí en la cordillera cantábrica y afortunadamente me voy a dar una vuelta con unos osos esta tarde, pero como nos vayamos al campo a buscar un grillo, como nos vayamos al campo a buscar un saltamontes o como nos vayamos al campo a buscar una luciérnaga, nos las vamos a ver y a desear. Tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que hablarnos, discutir y querernos, y yo dejo a estos fenomenales profesionales y compañeros para, con la batuta de Eduardo, que pongan en marcha este webinario. Muchas gracias a todos por estar ahí y esperemos que sigáis participando en iniciativas de esta gran iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Beltrán. Gracias por la introducción. Gracias por la confianza. No sé si me veis y me oís todos, Muy bien, todas. muy bien. Gracias a todas y a todos por acudir a esta convocatoria de el redinario o webinar sobre
perspectivas urbanas y rurales de la naturaleza y su conservación. Contamos con la participación de 3 personas. No sé, de verdad, no sé si me estáis viendo, tengo un problema, ¿eh? Te estamos viendo bien. Si quieres puedes bajar un poquito la cámara para que te veamos el rostro entero, pero te vemos perfectamente. Ahí un poquitico más si quieres. Ahí estás perfecto. Ahí estoy perfecto, vale. Excelente. Nada, pues vamos a contar con 3 aportaciones muy diferentes y complementarias, que es aquí de lo que se trata. Ahora voy a presentar a las 3 personas que vamos a tener para construir este webinar, y después directamente habrá 3. Micrófono, Eduardo. Micrófono, has desconectado el micrófono. Ahora. Ha sido sin queriendo. Decía bueno, que estas 3 aportaciones bastante diferentes pero complementarias entre sí, habrá 3 rondas por parte de cada uno y con alguna recapitulación o alguna pregunta después de cada intervención, y finalmente ya daremos paso a lo que es las intervenciones, las sugerencias, los comentarios o las preguntas por parte de la ciudadanía que os habéis conectado aquí. Hay que recordar que todas las preguntas o sugerencias que formuléis serán respondidas por Iniciativa Natura, bien sea in situ ahora por los ponentes o por la propia asociación durante el webinar o más tarde por medios electrónicos, ¿no? Pues sin más, vamos a pasar a presentar a las 3 personas. La voy a hacer por el orden en que hemos pensado que sería más coherente su intervención para aglutinar el resultado final. La primera es Víctor Gutiérrez, de Fundación Biodiversidad. Es el coordinador de conservación y restauración de ecosistemas de la Fundación. Es una persona con muy amplia experiencia en proyectos europeos de conservación de la biodiversidad, tanto terrestre como marina, y de adaptación al cambio climático, siempre teniendo en cuenta su implicación con administraciones, con sectores socioeconómicos, con la academia, con ONGs, con la sociedad civil, es decir, un elemento sólido de conexión entre el campo y la ciudad, que es de lo que hoy vamos a tratar. Recientemente Víctor ha estado detrás de un proyecto muy ilustrativo de esto, que se llama Cambiar los estilos de vida para recuperar la naturaleza, que es de lo que se trata. Bien, este sería el perfil de Víctor. Hola Víctor, bienvenido, gracias. Hola, buenos días. José Manuel Delgado, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA. José Manuel es ingeniero agrónomo, está en el gabinete técnico de UPA desde 1988, ha formado parte de la representación de su organización en el CAMA, en el Consejo Nacional del Agua, en el Consejo Nacional del Clima. Es experto especialista en temas de la PAC y de su aplicación en nuestro país a través de los planes de desarrollo rural, de la Red Rural Nacional. Ha formado parte del equipo de redacción o elaboración de un documento decálogo del Foro de Acción Rural sobre desarrollo sostenible y transición justa en el medio rural. Y en cuanto a su, digamos, enfoque de estas cuestiones, ha escrito cosas muy interesantes sobre la diferencia entre agricultura ecológica y agroecología, en cuanto a la manera más holística de enfocar estas cosas. Digamos que su presencia aquí, su fuerte, tendría que ver con el equilibrio entre la producción extractiva y la conservación. Y nuestro tercer invitado participante de hoy sería Iván Del Caz. Gracias, Iván. Buenos días. Socio fundador de B-Consulting, una consultora que se autodefine consultora por el bien común, que es una cosa que mucha falta nos hace, y que impulsa conceptos como la conectividad, la educación, el arte, el deporte y el valor de la naturaleza en el respaldo de todo lo que hacemos. A su vez, B-Consulting es la matriz de otro movimiento o iniciativa que se llama Rural Citizen, que trata de la activación de territorios a través de la inteligencia colectiva y la colaboración. El punto fuerte de la presencia de Iván hoy aquí tiene que ver con la multilateralidad y esa nueva convivencia ciudad-pueblo a través del territorio. Estas son las personas que nos van a ayudar a construir hoy este seminario y sin más, pues vamos a
empezar la primera ronda de intervenciones por Víctor Gutiérrez. Esta primera ronda en la que en unos 5 minutos cada uno nos va a ilustrar sobre la posición, perdón, sobre la posición de su organización en temas de conservación y restauración de la naturaleza. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuáles son los valores, los objetivos, los ejemplos? Es decir, cómo de importante para tu organización es y por qué el buen estado de nuestro medio natural. Con esto le doy la palabra a Víctor y le escuchamos. Gracias. Buenos días. Bueno, primero, muchísimas gracias a Iniciativa Natura por invitarme a este seminario, y muchas gracias a todos y todas las que estáis presentes hoy aquí. Sin duda, desde luego, el tema que traéis hoy aquí, al que nos habéis invitado, es de gran relevancia, más aún viendo todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos años, y diría con más potencia los últimos meses, ¿no? Voy a intentar traer aquí algunas reflexiones y, sobre todo, como me pregunta Eduardo ahora, inicialmente plantear un poco cuál es la perspectiva desde la que la Fundación Biodiversidad aborda la conservación de la naturaleza, sobre todo en los últimos años. Y me gustaría empezar por un tema que para nosotros nos parece de radical importancia y que creo que es muy relevante, además, que lo traigamos constantemente, que es el papel de la ciencia en todo esto, ¿no? Antes al final, el argumento científico, la base científica sobre la que se toman decisiones o sobre la que aproximamos soluciones, debe ser la base también sobre la que yo creo que tenemos que dialogar. Y básicamente lo que nos está diciendo la ciencia, por un lado, es que tenemos unos bienes y unos servicios de los ecosistemas que nos proporcionan alimentos, medicinas, ropa, agua limpia, en fin, todo lo que necesitamos para tener una sociedad y unas actividades económicas que se sustentan sobre las mismas sanas, y que a veces se nos olvida que son la clave para poder tener esos servicios ecosistémicos sanos, ¿no? Por otro lado, todos los informes, fundamentalmente del IPBES, de los últimos años, también plasman que el nivel, como mencionaba Beltrán ahora con las luciérnagas, que el nivel de pérdida de biodiversidad, tanto a nivel de especies como a nivel de funcionamiento de los ecosistemas, cada vez se está agravando, ¿no? Y de hecho, el propio IPBES especifica cuáles son los grandes motores de pérdida de biodiversidad: la sobreexplotación de los recursos, la contaminación, el cambio climático, cambios de uso del suelo, especies exóticas invasoras, todos ellos problemas que cada vez vemos que tienen un mayor calado. Por lo tanto, sobre la base de esta primera cuestión, lo que tenemos es una necesidad de unos ecosistemas sanos, y, por otro lado, una situación en la que claramente esos ecosistemas no están sanos y la pérdida de biodiversidad se agrava cada vez más. Esto requiere, y por aquí va mi segunda reflexión, de que entremos a abordar soluciones que ya deben de ser urgentes y contundentes. Y esas soluciones urgentes y contundentes creo que no se pueden tomar sin la necesaria implicación de todos los agentes. Y esto a veces creo que se nos olvida, o quizá por la urgencia intentamos ahora plantear soluciones demasiado drásticas sin que las distintas sociedades, tanto la urbana como la rural, sean conscientes de la importancia y conozcan de la justificación de haber tomado estas iniciativas, ¿no? En este sentido, desde la Fundación, bueno, como organismo público que somos, a lo largo de toda nuestra trayectoria, un poco nuestro rol ha sido el de intentar servir de nexo entre las políticas públicas en conservación de la naturaleza y la sociedad civil. Intentar aproximar precisamente esas soluciones que se pretenden implantar de una forma que se hagan lo más comprensibles y participativas posibles. Ahora mismo esta actividad la estructuramos en varias líneas estratégicas que fundamentalmente se focalizan en la conservación y restauración de ecosistemas terrestres y marinos, el fomento de la bioeconomía, que entraré luego un poco más adelante a hablar de por qué este enfoque, la generación de empleo verde y azul, y con mucho hincapié en los últimos años también en la renaturalización y resiliencia de ciudades, unas nuevas líneas estratégicas que también hemos planteado, hemos empezado a trabajar. Todo ello, por supuesto, también abordando algunos de los motores de pérdida de biodiversidad que mencionaba anteriormente, fundamentalmente el cambio climático y la insostenibilidad de los modelos productivos. Y por aquí quería traer también esta otra reflexión que está vinculada
a lo que mencionaba Eduardo, el proyecto Cambiar Estilos de Vida que hemos planteado desde la Fundación en la última época, que es que otra de las cuestiones que yo creo que ha dejado bastante evidente la pandemia, o debería de haber dejado en evidencia, es la insostenibilidad de nuestros modelos productivos. Y aquí tiene una gran relación nuevamente lo que denominamos sociedades urbanas y sociedades rurales, ¿no? Porque al final tenemos unos sitios donde se consume de una forma insostenible y otros lugares donde exigimos y donde hacemos que se produzca de una manera también insostenible. Y ese tipo de relación que tenemos actualmente con la naturaleza y que se ha demostrado claramente insostenible, es momento de que seamos capaces de cambiarlo. Y esto tiene mucho que ver con cambios productivos, con cambios sistémicos, con muchas cuestiones, pero también con un cambio cultural que tenemos que llevar e intentar acompañar. O sea, al final tenemos que tener ese cambio de mentalidad en el que todos seamos conscientes de que el modelo en el que consumimos y producimos no es el adecuado y que nos está llevando a un mal funcionamiento del sistema, ¿no? En la práctica, ¿cómo intentamos poner en marcha esto desde la Fundación? Pues en dos formas fundamentalmente. Por un lado, la gestión de convocatorias de ayudas, que en los últimos años han crecido sustancialmente, fundamentalmente por los fondos de Next Generation y el plan de recuperación. Y aquí pues estamos lanzando continuamente, y os invito a que participéis en ella, pues convocatorias de ayudas tanto de conservación de biodiversidad marina como terrestre, proyectos para la conservación y la renaturalización de ciudades y los ríos que pasan por estas ciudades, o ya en ecosistemas concretos como puede ser Doñana o el Mar Menor, donde estamos trabajando también intensamente. Y por otro lado, trabajamos o intentamos impulsar proyectos, lo que denominamos proyectos propios, que son proyectos que impulsamos desde la propia Fundación, que tienen también ese foco en la conservación y restauración que cada vez va a tener más importancia, tanto de ecosistemas como de especies amenazadas, mucho trabajo también en medio marino, incluso también en herramientas que pueden ser muy importantes en esta relación también urbana-rural para la conservación de la naturaleza, como puede ser la custodia del territorio, donde también podremos hablar más adelante. Esta es básicamente la línea en la que estamos trabajando desde la Fundación y con el foco en el que estamos trabajando, con todo ello y por donde empezaba a cabo en esta primera intervención, que es con dos pilares que para nosotros son fundamentales e irrenunciables. Por un lado, la toma de decisiones basada en ciencia, que debe ser sobre el mejor conocimiento científico sobre el que tenemos que tomar esas decisiones, y por otro lado, la participación de los sectores implicados en cada uno de los retos que abordamos. Muchas gracias, Víctor. Suena muy bien y es muy difícil. Pues nada, vamos a seguir. Evidentemente, Fundación probablemente es el nexo con la parte más de núcleo duro conservacionista de quienes estamos hoy aquí, pero precisamente tratamos también de escuchar, bueno, las voces y las aportaciones desde otros sitios. Por lo tanto, ahora vamos a querer escuchar a José Manuel Delgado de UPA contarnos cómo de importante y por qué es para su organización el buen estado de nuestro medio natural. José Manuel, cuando quieras, gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a Iniciativa Natura por darnos la posibilidad de plantear nuestra visión desde el punto de vista sobre todo de la agricultura familiar y en especial a Eduardo, amigo desde hace muchos años y colaborado en muchos trabajos hace tiempo. Bueno, pues yo quería aquí hacer una aportación desde el punto de vista de lo que es nuestra visión desde la agricultura familiar. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos tenemos nuestra base fundamental de planteamiento y de apoyo hacia el modelo de agricultura familiar. Un modelo de agricultura familiar que consideramos un modelo sostenible, y sostenible desde las tres facetas, la social, la económica y la ambiental. Pero nosotros siempre decimos que esa sostenibilidad es como una banqueta de tres patas. Si falla una, esa banqueta se va abajo. Y la fundamental es la sostenibilidad económica. Si no hay una rentabilidad para este modelo de agricultura familiar, agricultores y ganaderos, que es el tejido fundamental del medio rural con una actividad tradicional, explotaciones de dimensión pequeña y mediana,
y que ahora están siendo amenazadas por otro modelo de agricultura diferente, un modelo, muchas veces se habla de agricultura intensiva, ¿no? Agricultura intensiva no es contraproducente a la agricultura familiar. El modelo de agricultura intensiva es también sostenible. Es decir, agricultura intensiva como modelo agronómico es, por ejemplo, un invernadero de producción en ecológico o una granja de gallinas camperas. Nosotros vamos en contra del modelo de agricultura industrial. El modelo de agricultura industrial llevado a un máximo mediáticamente son las macrogranjas o similares, pero hay otros modelos sin llegar a esa dimensión que está promovido desde un modelo en el cual los agentes que gestionan ese territorio no viven en el medio rural. Detrás de ese modelo de agricultura industrial están determinadas corporaciones, también hacia otro modelo diferente que son las grandes explotaciones o el modelo de empresas de servicios. Desgraciadamente, el medio rural y sobre todo la agricultura tiene un nivel de envejecimiento muy elevado. Más del 55% de los titulares activos agrarios tienen más de entre 55 y 60 años. Y hay muchos casos con problemas de relevo generacional, con lo cual vamos a tener un grave problema en 5, 10 años. Y más aún en ese territorio que llamamos la España despoblada o en vías de despoblarse, porque falta gente para gestionar ese territorio. Y la gestión es una gestión sostenible y vinculada a la protección de la naturaleza. Que más, por ejemplo, el tema de la pérdida de ganadería extensiva, si lo comparamos esa gestión del territorio con el incremento, por ejemplo, de incendios, ¿no? Cuando la ganadería extensiva siempre ha sido una herramienta y lo es fundamental de prevención de incendios forestales. Entonces estamos en un contexto muy complicado en el cual nosotros reclamamos un apoyo a ese modelo de agricultura familiar sostenible. Y un apoyo tanto desde el punto de vista normativo y regulatorio, en el ámbito internacional, basándonos en la Unión Europea, el modelo social brilla por su ausencia prácticamente. Luego hablaremos de la PAC en otra de las preguntas. Pero aquí en España, por ejemplo, ahora tenemos grandes esperanzas en esa promesa de elaborar una ley de agricultura familiar que pueda ser el germen de tener una priorización y un apoyo a la agricultura familiar, no solamente en ayudas económicas, sino en diferenciación de determinadas políticas ambientales, agrarias, rurales, etc. Pero también es importante dar una visibilidad a la sociedad en general de las funciones de la agricultura familiar. Y para eso también se necesita un apoyo desde el punto de vista institucional. Y bueno, dicho eso, nosotros apostamos por unas políticas agrarias que contribuyan al mantenimiento de esa agricultura familiar, pero desde el punto de vista de sostenibilidad. Lo vemos ahora en la actual PAC o en otras políticas en las cuales se encaminan determinados tipos de acciones apoyadas de una u otra manera, acciones con actividades agrícolas o ganaderas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Nosotros creemos que es importante dar ese apoyo, una información, una transferencia de información hacia ese agricultor y ganadero que reciba esos apoyos condicionado a unas directrices en favor de esa sostenibilidad también ambiental. No desde el punto de vista penalizante, y sobre todo estamos hablando de agricultura familiar. Otras acciones son para otro tipo de agriculturas. Y ejemplos tenemos muchísimos. La ganadería extensiva, que estamos reclamando un plan estratégico a nivel estatal de la ganadería extensiva, que está atravesando un momento muy complicado, tanto desde el punto de vista de rentabilidad como de otras facetas. Un apoyo también a una agricultura ecológica, pero más social, que no solamente se base en regular unos productos de determinados requisitos de sostenibilidad o de salud o de determinados inputs. Un apoyo a una agricultura de montaña, un apoyo a esa agricultura también que está en esos espacios naturales protegidos, que tenemos más del 27% del territorio con espacios naturales protegidos en los cuales se ejerce una actividad agrícola y ganadera importante. Y bueno, nosotros estamos también desarrollando determinados proyectos que van en esa vía de sostenibilidad.
Y luego otras iniciativas todos los años. Entregamos unos premios a base de un concurso con un jurado determinado que se llaman Sostenibilidad por Naturaleza, Sostenible por Naturaleza, en el cual apoyamos a aquellas agricultores o agricultoras o ganaderos o ganaderas que están practicando una actividad muy visible desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, para que sean un germen y un ejemplo. Y para terminar, simplemente mencionar que UPA conformamos parte desde hace ya 11 años de una plataforma de asociaciones en el medio rural, se llama Foro de Acción Rural, que la constituimos en el año 2013, en el cual estamos integrados organizaciones ambientales, forestales, de desarrollo rural, de agricultura ecológica, de mujeres, y todos los años hacemos un documento sobre la Agenda 2030, sobre el Pacto Verde, etcétera. El último año hemos hecho uno sobre transición justa en el medio rural, y la gran riqueza de esta plataforma es que buscamos los puntos en común. Evidentemente nos separan otros puntos, lógicamente, pero buscamos aquellos puntos en común para transferirlos y darlos a conocer tanto a la sociedad como a las distintas. Ahora estamos enmarcados en unas reuniones con grupos parlamentarios y determinadas instituciones para favorecer esa transición justa en el medio rural, la cual creemos muy necesaria, y más desde la óptica de agricultura familiar. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Qué bien, qué pronto, qué temprano ha salido a relucir esta realidad española nuestra de que es muy difícil distinguir entre medio rural y medio natural, ¿no? Que es simplemente una cuestión de miradas sobre un territorio único y valiosísimo, en donde lo que hace falta es que la gente que está sobre él y que forma parte de él sea consciente precisamente de esa dualidad rural-natural. Y para ahondar en ese enfoque y en otras cosas interesantes, tenemos con nosotros ahora a Iván del Caz, de Rural Cities, para que también nos cuente cuál es el enfoque desde su organización, qué tiene que decir sobre valor de la naturaleza y cómo de importante y por qué para vosotros es el buen estado de nuestro medio natural. Cuando quieras, Iván. Buenos días y muchas gracias, Eduardo, y gracias por la invitación desde Iniciativa Natura y también de Vero, que es quien nos ha puesto en contacto desde Valdearte para este webinar, y enhorabuena también por el foro que queréis preparar para final de año. Desde Rural Citizen tenemos un propósito muy claro. Nosotros trabajamos para transitar hacia un modelo económico, político, que ponga a las personas y al planeta en el centro. Y todo ello desde el mundo rural. Todo esto lo trabajamos desde una mirada sistémica, lo trabajamos desde cambios de mentalidad y lo trabajamos desde ecosistemas de innovación que permitan la reactivación de nuestros territorios rurales. Cuando se escuchaba o estaba oyendo de temas de naturaleza, ahora a ti también, Eduardo, tema de ruralidad, tema naturaleza, para nosotros, para mí hay una concepción clara. Todos somos naturaleza. Es decir, yo creo que lo primero que tenemos que ver es que nosotros como trabajamos es que todos estamos relacionados, evidentemente, todos tenemos las conexiones, pero el tema es que hemos perdido esas conexiones en muchos casos, ¿no? Y desde ahí esa mirada de verlo de forma sistémica, ¿no? Cómo tenemos que abordar los proyectos y cómo tenemos que relacionar los proyectos. Me gustaría acercar primero una serie de datos también, porque en los cambios de mentalidad que tenemos que acercar para entender esos procesos de cambio que comentaba Víctor, o que también nos acercaba José Manuel, debemos de romper mantras como que nos dicen que la ONU tiene los estudios que realiza, es que para el año 2050 la población española actualmente ya es una de las más centralizadas, por no decir la más, de Europa, junto con Portugal. En el año 2050 la mayoría de la población española vivirá en 5 ciudades de España: en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, Zaragoza, y la sexta sería Bilbao. Es decir, la despoblación de nuestros entornos rurales, todavía con esas teorías y con esos mantras, generaría unos desequilibrios todavía mayores y un menor cuidado de nuestra naturaleza y de nuestro entorno. Por ello nosotros abogamos, y por una de las claves es empezar a trabajar de verdad el equilibrio territorial desde esta mirada sistémica, y entender
que los procesos de paliar el cambio climático, los procesos de desacelerar esa producción o ese consumismo del que también nos acercaba Víctor, pasa por el mundo rural. Entonces debemos entender que el mundo rural es clave, es protagonista y tiene que tener palabra igual que el mundo urbano. No podemos seguir y entendiendo, como nos ha comentado José Manuel también, el que se legisle, el que se mire el mundo rural desde un sillón en la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, hay que cambiar las formas y los diálogos y los acercamientos que se están haciendo entre instituciones, empresas y el mundo rural. Tiene que estar todavía muchísimo más presente la agenda rural en todos los procesos y debemos entender que la voz y la escucha del mundo rural es la que va a solucionar o la que va a poder paliar todas estas desigualdades sociales, medioambientales e incluso económicas que tenemos. Desde esta perspectiva es desde donde trabajamos y desde ahí para nosotros también es fundamental el creérnoslo. Es decir, nosotros trabajamos en reactivación de entornos rurales y nos encontramos, y vosotros lo habréis vivido, yo vivo en un pueblo de 400 habitantes, en un municipio de 400 habitantes que está distribuido en 20 núcleos poblacionales. El más grande tiene 121 personas. Es decir, entendéis el entorno rural donde estoy. Pero al igual que aquí, en muchísimos sitios encontramos derrotismo, encontramos pesimismo, encontramos victimismo, encontramos que durante más de 40, 50 años nos han estado diciendo de, hijo, vete, si quieres futuro, vete al mundo urbano. Entonces, podemos hablar de naturaleza, que estamos hablando, podemos hablar de rural, pero tenemos que hablar principalmente de que el cambio viene desde las personas y viene desde el cambio de mentalidades y de trabajo que tenemos que hacer en el mundo rural y de creaciones de proyectos que miren desde un triple balance social, económico y, lógicamente, medioambiental para transformar nuestros territorios, para reactivar nuestros territorios, para mantener y repoblar nuestros territorios, que van a ser los cuidadores de esos territorios y que van a ser los cuidadores de la naturaleza, ¿no? Por eso quería traer una perspectiva más desde la persona en estos primeros 5 minutos, para entender que hay que mirarnos hacia adentro para la transformación que buscamos. Y en esa conexión urbano-rural, en lo urbano se ha perdido la conexión con la naturaleza. El otro día estaba también en un evento que trataba sobre el tema del cuidado del suelo, algo que si queréis luego podemos ahondar y hablar de ello, porque el cuidado del suelo es clave para nuestro ecosistema natural, el cuidado del suelo es clave para el equilibrio natural de nuestro planeta y hablábamos de esa desconexión que tiene lo urbano con todo ello, ¿no? Entonces hay que acercar la naturaleza y hay que entender que también ellos y el mundo urbano forma parte de esa naturaleza. Y me gustaría acercar un concepto que salió y que comentamos, que tenemos que romper las dicotomías, quizás entre lo urbano y lo rural. Tenemos que romper las dicotomías entre el urbanita y el ruralita o el aldeano, que para mí el aldeano tiene es una palabra de prestigio en todo ello, y empezar a hablar de que todos somos paisanos y paisanas. Y paisanos de que vivimos en un mismo lugar y paisanos de cuidar el paisaje, ¿no? Entonces, me parece que es un concepto también interesante de abordar y de entender para esos cambios de mentalidad y esa mirada sistémica que estaba acercando, ¿no? Y ya para finalizar, como ejemplo de cómo nosotros trabajamos un poco esas reactivaciones, hace 2 o 3 semanas teníamos unas jornadas en la Merindad del Río Ubierna, no sé si conocéis, es hacia el norte de Burgos, allí en la Merindad que es una población, un municipio de unos 1.400 habitantes, divididos en 21 núcleos poblacionales, en el que les estamos acompañando y ayudando en la rehabilitación de una estación de tren que tiene en uno de los pueblos, en Sotopalacios, y cómo a través de un concepto urbanístico, que es rehabilitar un edificio, podemos trabajar de forma sistémica todo un territorio, ¿no?
Después de distintos procesos de escucha y de participación de la población, de las empresas, de las entidades y de las instituciones, se vio interesante el trabajar en ese edificio la parte del cuidado, de la sociedad de los cuidados, y en ese momento más dirigidos a la gente mayor, a la soledad, y entender ese edificio, esa estación de tren, como un centro de día, ¿no? Siguiendo profundizando en el proceso sistémico del territorio, y tras trabajar, lógicamente, con toda la población local y con otros agentes de fuera, se está trabajando en lo que es una sociedad de los cuidados en todas sus vertientes. Es decir, cuidemos a los mayores, cuidemos a los niños, cuidemos las empresas, cuidemos la naturaleza, el patrimonio, la cultura, la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y miremos los cuidados de una manera sistémica, desde el equilibrio, desde lo social, desde lo medioambiental y desde lo económico. Hicimos unas jornadas hace 2 semanas sobre todas estas temáticas. Ha generado un punto de inflexión en el territorio y en la comarca para que la gente se ilusione, para que la gente se motive, para que haya un cambio de mentalidad y se empiece a mirar desde un proyecto común la reactivación de un territorio que, lógicamente, pues como tantos en España, vive una despoblación continuada y un envejecimiento de la población. Esa es la mirada que quería traer en esta primera intervención, una mirada de que todo está conexionado, de que todo es sistémico y tenemos que ver desde un equilibrio, no desde unos y de otros, sino mirar sistémicamente las transformaciones que estamos buscando. Y muchas gracias. Habrá más tiempo para las siguientes intervenciones. Pues muchas gracias a ti, Iván. Qué importante, ¿no? Qué importante lo de mirarnos hacia adentro y lo de cambiar, reflexionar y cambiar la mentalidad. Si os fijáis, han salido 3 palabras gordísimas, ¿no? Ciencia, norma y mentalidad. Y por encima de todas ellas y uniendo todo eso, ha aparecido por fin en este debate la palabra paisaje, que a mí personalmente me parece que es una clave de dónde está todo, ¿no? Esta cuestión del cuidado extendido, donde se refleja es en el paisaje. El sitio donde hay que aplicar la ciencia es el paisaje y el sitio al que afectan las normas es el paisaje, a la vez escenario y a la vez resultado. Decía Iván al final que se trata de romper dicotomías. Se trata de romper dicotomías y se trata de recuperar el hecho y la conciencia y la noción de que todo está conectado. Por ese camino podemos empezar con nuestra segunda ronda de intervenciones. Es decir, yo cuando me puse en contacto con vosotros hablaba de la posible reflexión sobre cuál es la cuestión clave o dónde está el kit de la diferencia de enfoques entre lo urbano y lo rural, ¿no? A la hora de hablar de conservación y restauración de la naturaleza. Quizá precisamente el no forzar esa dualidad, sino que el entender que todo es un continuo, puede tener que ver con cómo conseguimos remar todos en la misma dirección. ¿Qué podemos hacer para que ambas visiones, que en principio existen, la urbana y la rural, remen en la misma dirección? ¿Cómo el residente, el transeúnte o el visitante podemos hacer que confluyan en algún tipo de pasos adelante? Y cómo podemos, bueno, sacar algo positivo de que la apreciación no dependa tanto de la distancia, ¿no? Hablaba antes Víctor de Doñana, por ejemplo, ¿no? Entonces, las cosas que suceden en Doñana, que objetivamente son unas, si las ves desde Almonte, no son igual que si las ves desde Madrid o si las ves desde Bruselas, ¿no? Pero la realidad es una. Entonces, ¿qué elementos comunes de valor de la naturaleza podemos obtener y cómo, qué cuestión, dónde está la clave de esas diferencias de enfoque y qué podemos hacer para tratar de superar eso? Me gustaría que siguiéramos por ahí con el orden que hemos traído. Entonces, Víctor, si tienes algo para nosotros en ese sentido, gracias. Pues me encantaría traeros la solución. ¿Cuál es la clave? Porque me encantaría a mí tenerla también, pero creo que es bastante complejo, ¿no? Decía Iván, y por traer un poco de contexto, los datos que pone sobre la mesa la ONU, ¿no? Ahora actualmente el 50% de la sociedad mundial ya vive en ciudades,
este porcentaje ya en España se ha elevado al 75% y hay, como decía, proyecciones de que incluso pueda ser un 85% en 2050. Es decir, hay una situación de urbanización bastante patente y bastante, yo creo, indiscutible, ¿no? Pero además hay que traer, y yo creo que es importante también para hacer este tipo de reflexiones, que es en las ciudades donde gran parte de los desafíos medioambientales se están generando. El 70% de las emisiones de CO2 a nivel mundial se generan en las ciudades, por supuesto todo el consumo de recursos, ¿no? Y por ahí también no es imprescindible generar esos vínculos para poder solventar estas situaciones tan complejas. Pero es que además hay otra cuestión que nos aleja a los que vivimos en la ciudad del mundo rural, que es que las ciudades se han construido de una manera muy alejada de los entornos naturales en términos generales. Lo que ahora mismo también las hace extremadamente vulnerables a cuestiones como el cambio climático. Todos estamos viendo los efectos de las islas de calor, sobre la salud, sobre muchas cuestiones, ¿no? Lo que hace además que la distancia sobre los entornos naturales sea mucho mayor. Pero es que siempre hablamos además de la diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano, pero es que esta diferencia de acceso, digamos, a entornos naturales también se da en las propias ciudades y también se da desde un punto de vista de desigualdad social. Al final, los entornos más naturales de un mayor valor ecosistémico están en las zonas de las poblaciones más ricas. La distancia a entornos naturales de alto valor que nos permitan conocer mucho más estas interacciones son mucho más difíciles por tiempo, por recurso económico para las poblaciones más desfavorecidas de las ciudades. Con lo cual, sí, hay además una circunstancia en la que dentro de las propias ciudades también hay esa dicotomía entre de acceso y de disfrute de entornos naturales de la propia población. Esto desde una visión más puramente urbana, ¿no? Pero claro, luego nos falta, yo creo, una sensación de un conocimiento real de la importancia de lo que sucede en lo que llamamos el mundo rural, ¿no? Que es, por supuesto, mucho más allá de la producción de los alimentos que ponía en valor y que ponemos todos en valor, que decía José Manuel, que además hay una diferencia muy radical, que es que son la base de mucha de la economía local en el mundo rural, cosa que a veces no entendemos desde la visión urbana, ¿no? Y creo que estas diferencias entre cómo se vive la naturaleza o cómo ni siquiera se llega a vivir en muchos entornos urbanos es buena parte de la clave de la diferencia de estas visiones que tenemos, ¿no? Luego, por otro lado, lógicamente esta diferencia de visiones yo creo que se asienta sobre muchas otras cuestiones, no solo socioeconómicas, también culturales, de propia conexión y cuestiones que no tengo muy claro, quizá por una mezcla de todos estos motivos, se han llevado de los últimos, o tengo la sensación de los últimos años, desde una diferenciación hasta casi una posturas opuestas, cosa que cuesta muchas veces comprender, ¿no? Entonces, hay una situación, yo creo, ahora grave bajo mi punto de vista de diferencia de visiones, donde es más importante que nunca tender puentes y dar a comprender que esa diferencia no existe en realidad o existe en las formas de vida, pero no existe en cuanto a una diferencia esencial. Y creo que ahí quizá me permitiría apuntar algunas soluciones o por lo menos parte de la solución de lo que creo que sería importante. Por un lado, yo creo que hay que hacer partícipe a la sociedad en un sentido y en otro de tanto de los desafíos que que estamos afrontando como de las soluciones que se están poniendo en marcha. Y yo creo que esto llega como en un sentido como soluciones mágicas y en otro como soluciones incomprensibles y yo creo que es imprescindible ser capaces de hacer partícipes a la sociedad de estos cambios que creemos imprescindibles poner sobre la marcha. Por otro lado, generar un poco de empatía, ¿no? Que es una cuestión que en general nos falta bastante en la vida. Oímos mucho comentario grueso, fundamentalmente en los medios de comunicación y en las redes sociales, con bastante poca empatía sobre la situación que se vive desde un contexto u otro, ¿no? Lo que hace mucho más difícil el acercamiento al diálogo, ¿no? Luego, me parece también fundamental huir de los eslóganes y de los clichés, que también es una cuestión que
cada vez comentario, todos somos súper conservacionistas, todos hacemos lo mejor por nuestro territorio, nuestra actividad es súper mega sostenible, pero la realidad de los datos no dicen eso. Entonces, yo creo que es importante que huyamos de los eslóganes, que huyamos de los clichés, de utilizarlos en una dirección o en otra para atender muchos más puentes de diálogo que creo que son lo que se necesita, ¿no? Por otro lado, me parece también importante para encontrar esta solución ser conscientes de que son necesarios otros modelos de gobernanza. Y la sociedad ya la reclama. Y aquí sí que no hay o yo no creo que haya una diferencia muy evidente en lo urbano y en lo rural. La gente ya no quiere estar informada, la gente quiere participar de las soluciones, quiere otros modelos, quiere que se les trate como adultos y que se participe en las soluciones, con lo cual los modelos de gobernanza de hace 30, 40, 50 años no funcionan y es imprescindible que la sociedad se haga partícipe tanto en las ciudades como en el medio rural de esas soluciones que se ponen sobre la mesa. Y por último, me parece, y esto también es un tema muy complejo, que es fundamental, y vuelvo al tema de la ciencia, ser capaces de transmitir la información con claridad, con certeza, pero con contundencia. O sea, este nivel de desinformación que tenemos actualmente, que se ve muy patente también en muchas reivindicaciones en un sentido tanto en el mundo rural como en el mundo urbano, es imprescindible que seamos capaces de transmitirlo con la claridad y con el diálogo que es necesario, pero tenemos que dejar de escuchar que la culpa de todo es de la Agenda 2030, que los ODS no sirven para nada, que todo lo hacemos de una manera sostenible. O sea, que tenemos que intentar, yo creo que ser conscientes de los retos que afrontamos, y para ser conscientes de los retos que afrontamos tenemos que confiar en la información científica que tenemos a nuestro alcance y ser capaces de transmitirla de la mejor manera posible. Me parece que seguramente no son las únicas soluciones para incrementar este diálogo, pero al menos sí que creo que son algunas reflexiones que deberíamos tener en cuenta. Pues gracias, Víctor. De nuevo, suena muy bien porque se ponen sobre la mesa una serie de conceptos como el de la empatía que echamos en falta muchas veces. La pregunta ahora, la reflexión para cuando sería que parece ser que hubiera alguien, que hubiera fuerzas de forma consciente e intencionada actuando contra la empatía, contra la modernización de los modelos de gobernanza, a favor del mantenimiento de los clichés y en fin, que hay resistencia, ¿no? Ante cualquier cambio hay resistencia. Entonces, de acuerdo en que la llegada de información es vital para que esto pueda cambiar, pero tengamos en cuenta que hay quien trabaja para que la información no llegue, o llegue ruidosa, o llegue distorsionada, o llegue como forma de bulo, ¿no? Bien, entonces, partiendo de esta base de que hay un camino que tiene que ver con, sobre todo, cambiar las formas de gobernanza y la participación y generar empatía, vamos a ver qué nos puede decir UPA a este respecto, José Manuel, en cuanto a qué cuestión clave ves en la diferencia de enfoques entre urbano y rural y cómo podemos trabajar para reducirlos. José Manuel, cuando quieras, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues empiezo un poco por lo que has comentado ahora. Cada vez es más creciente, desgraciadamente, la desconexión urbano-rural. Pero además estamos viendo determinados discursos promovidos por determinados grupos políticos o entidades que lo que están haciendo es acrecentar más esa dualidad y además con informaciones falsas y a contracorriente de lo que debe ser el futuro y la sostenibilidad en su conjunto del medio rural, ¿no? Entonces, esta desconexión, desgraciadamente, cada vez es más grande. Vamos a intentar, siempre lo intentamos, o al menos yo, tanto desde UPA como personalmente, buscar lo positivo, no los aspectos negativos, sino resaltar lo positivo. Creemos que para acercar esta dualidad, o sea, evitar esta dualidad, no basta porque, pues últimamente, en los últimos años, me está tocando en reuniones o en jornadas cuando se habla, ¿no? La vuelta al medio rural. Sí, pero es una vuelta
un poco ficticia desde el punto de vista de fomentar el teletrabajo, la cercanía, la segunda residencia o residencia permanente, pero de personas que sí es positivo, siempre es positivo, pero que no hacen gestión del territorio. Es decir, revitalizar determinadas zonas rurales no solamente es ir a hacer teletrabajo allí o montar una pequeña empresita, hay que gestionar el territorio. Y para eso es necesaria una actividad agrícola, ganadera o silvícola sostenible y viable. El tema de la gobernanza, que también lo ha sacado Víctor, es fundamental. Hay que cambiar esta gobernanza que tenemos actualmente. Nosotros siempre estamos proponiendo, y desde el Foro Acción Rural también, la necesidad de creación de una mesa o consejo del medio rural a nivel estatal. Es una política transversal que necesita ser debatida y consultada a través de las entidades sociales representativas que trabajan en el medio rural. Tenemos un montón de consejos del clima, del agua, de un montón de cuestiones, y no hay una del medio rural con todas las políticas transversales que existen. Desgraciadamente tenemos, y Eduardo lo sabe muy bien porque fue uno de los promotores, una ley de desarrollo sostenible en el medio rural metida en un cajón, con unos contratos territoriales o otros instrumentos que estamos reivindicando no ya en el momento como estaba anteriormente, sino actualizarlo, pero es necesario ir más allá de lo que es gestionar unas políticas agrarias comunes desde el ámbito europeo o unos programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas de cada uno de su parte, ¿no? Es necesario en esa gobernanza tener unos criterios de consulta y gestión desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. El tema de la ordenación en el territorio es vital, sobre todo en determinadas regiones. Es decir, tenemos ya localidades, municipios que están abocados al fin, pero es necesario fomentar unas cabeceras de comarca justamente para, y estoy hablando más allá de la actividad agrícola y ganadera, ¿no?, para tener una serie de servicios, de equipamientos esenciales, equipamientos, infraestructuras públicas esenciales de movilidad, para fomentar de alguna manera el mantenimiento de ese medio rural, ¿no? El tema de las mujeres y la juventud. Desgraciadamente, yo lo decía en mi anterior intervención, el relevo generacional es muy escaso y tenemos un envejecimiento muy grande y acelerado en la actividad agraria, en el medio rural. Pero los jóvenes y las mujeres que están en el medio rural, es tremendo, tremendo la capacidad que tienen de innovar, de ímpetu, de impulso. Nosotros tenemos una federación de mujeres rurales, FADEMUR, están haciendo cada cantidad de actividades que las mujeres se involucran. Bueno, es tremendo. Y los escasos jóvenes que se incorporan o mantienen la explotación de sus padres, con una capacidad de introducir elementos innovadores de gestión tecnológicos de proyectos bestial, con lo cual hay que apoyar esas acciones y además divulgarlas, porque lo importante es buscar justamente los elementos positivos para visibilizar esa cuestión. Nosotros llevamos tiempo haciendo una campaña que se llama Orgullo Rural, es decir, sentirse orgullosos de la gente que vive en el medio rural, sean agricultores, ganaderos, panaderos, cualquier actividad. Hay que visibilizar ante la sociedad todo lo positivo que tiene el medio rural, por supuesto reclamando apoyos y ayudas y cambios normativos, pero desde el punto de vista positivo, ¿no? Yo creo que el elemento que más nos une y que más debemos de trabajar para disminuir esa brecha medio rural, medio urbano, es un elemento que nos une, que es la alimentación. El tema de la alimentación tenemos que trabajarlo con la sociedad, consumidores, la sociedad en su conjunto, sociedad urbana y el medio rural. Una alimentación sostenible, una alimentación de proximidad, una alimentación desde el punto de vista que el consumidor sepa de dónde viene ese producto, qué conlleva ese producto a más de lo que es el producto en sí. Y creo que es un elemento que hay que trabajarlo mucho. Estamos acostumbrados en cualquier centro comercial a comprar alimentos muchas veces simplemente por el precio, sin saber de dónde viene ese producto, aunque tenga una huella de carbono, una huella ecológica tremenda. Hay que valorizar las producciones, no ya digo locales, locales por supuesto, ¿no? Y tampoco quiero decir nacionales y tales, sino no ser un chauvinismo, sino desde el punto de vista saber la gestión de ese territorio que tiene, que cuando la gente urbana salga al medio rural
no solamente vea perfiles ese fin de semana, sino ver que la gestión de ese territorio está produciendo unos alimentos de calidad y conserva ese paisaje. Y el paisaje, justamente lo que decía Eduardo, es lo que tiene que de alguna manera valorizarse, porque hay determinadas cuestiones, servicios ambientales, en el cual no está remunerado, o sea, los productos solamente los remunera el mercado, pero hay otros productos, otras funcionalidades que no remunera el mercado y que tienen que estar apoyados por la sociedad en base a determinados estímulos, justamente diferenciados hacia un modelo de pequeña, mediana agricultura familiar, producción sostenible, y creemos por eso que la alimentación es uno de los elementos fundamentales que deberíamos de trabajar las instituciones, la administración y la sociedad en su conjunto para valorizar ese medio rural que tenemos, ¿no? Y bueno, yo creo que a partir de ahí tenemos un campo de acción bastante grande, pero sobre todo ser positivos en las acciones que hagamos. Para negatividad ya tenemos mucha gente y muchos escenarios. Hay que buscar justamente lo positivo y transferir esos elementos positivos para que sean un ejemplo para mucho más. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Me gustaría rescatar una cosa. Tú comentabas que para que esa reunificación o reconexión entre lo rural y lo urbano sea eficaz y constructiva, el problema es que no puede ser ficticia, ¿no? Que hay una parte ahí de ficción en el sentido de no implicación en la gestión y en la ordenación del territorio. Recuerdo cuando en los inicios de la ley que mencionabas, de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que debatíamos sobre cuál sería la escala idónea a la que podíamos funcionar. Si era interesante tratar de revitalizar de todas las maneras posibles los núcleos poblados de 80 habitantes o de 100 habitantes, o si más bien lo que había que hacer era un esfuerzo en, digamos, dotar de los atractivos vitales a sitios de 3.000, de 5.000 o de 10.000 habitantes como cabeceras desde las cuales extender el modelo y la idea de la sostenibilidad. Evidentemente todo tiene pros y contras y habrá gente que prefiera seguir en un sitio de 80 habitantes, pero este debate existió, empezó a producir frutos y después, por una serie de circunstancias sociales, políticas, etcétera, está enterrado. Efectivamente, me parece interesantísimo el volver a decir cómo las reunificaciones o los regresos al rural tienen que ser de verdad. Y en ese sentido, me gustaría también escuchar lo que nos puede contar Iván en cuanto a la diferencia de enfoques urbano-rural, residente, visitante, transeúnte, y cómo podemos retomar esfuerzos eficaces en ese sentido. Cuando quieras, Iván. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que es un placer poder escuchar a Víctor, a José Manuel, porque estoy muy alineado con muchas de las cosas que comentaban y sobre todo con lo que comentaba José Manuel de mirar en positivo, ¿no? Y de construir, y es más, yo siempre digo, ser protagonistas de nuestro futuro, ¿no? En todo ello. De hecho, yo así en plan un poco jocoso suelo decir de que ya lo hemos llorado todo. Desde los pueblos y el mundo rural ya lo hemos llorado todo. Entonces ahora ya es momento de ser protagonistas, pasar a la acción y construir, ¿no? En todo ello. Sí, en ese construir, vuelvo otra vez a los datos que comentábamos de la ONU y de todo esto, y yo me resisto y me niego a que en el 2050 ocurra ese dato del 85%. Está en nuestras manos el que no ocurra. No nos debemos resignar a que vamos a vivir todos en ciudades. Rompamos ese mantra. Es que es necesario romper esos mantras. Tenemos que generar el equilibrio territorial. El mundo rural no es solo el mundo rural, ya está pasando. Las ciudades medias de nuestro país están perdiendo población. Provincias de nuestro país están perdiendo población. Esto ya no es una cuestión solo de los pueblos de 100, de 80 o de 3.000. Es una cuestión de ciudades como León, o de ciudades como Soria, o de ciudades como Cuenca, o otras ciudades, que pierden población también las ciudades medias. Con lo cual es una cuestión de equilibrio territorial, ¿no? Y en ese equilibrio territorial y en ese pensamiento de cómo equilibramos nuestros territorios, también quiero traer a colación otra de las cosas que han salido, es que al modelo en el que vivimos, tanto político
como económico, que a mí más que económico me gusta hablar de monetario, porque la economía es otra cosa. La economía está muy ligada a la naturaleza, la economía está muy ligada a los recursos, la economía está ligada mucho más allá de lo que es el puro dinero. Es decir, hay un sistema y un modelo basado en el dinero y un modelo político que interesa que estemos centralizados, porque la opinión pública se manipula mejor, porque los recursos los acerco de otra manera. Por eso interesa que estemos metidos en ciudades. Pero el equilibrio territorial, como decía, es una de las claves de la transformación de lo que buscamos. En ese cambio, y volviendo a los temas de mentalidad, voy a poner un ejemplito. Yo nací en Madrid, yo llevo 20 y tantos años en un pueblo, pero yo nací en Madrid, me crié en la Plaza de la Paja, en el centro de Madrid, hace ya bastantes años. Y yo me acuerdo que en ese centro de Madrid y en ese casco antiguo de lo que era el Madrid de entonces, estoy hablando de los años 70, sí, finales de los 70, principios de los 80, se asomaba mi abuela al parque que había de tierra donde jugábamos con el balón y decía: niño, sube para casa que te tengo el bocata de mantequilla con azúcar, ¿vale? Es decir, eso, al igual que los vecinos colaboraban e incluso el panadero te venía a casa, que te traía la barra de pan y te traía una botellita de vino, que luego se la daba a mi abuelo, eran las costumbres rurales, porque la gente se había desplazado desde lo rural a lo urbano. ¿Qué ha ocurrido? Que ese concepto de comunidad que se tenía, ese concepto de cercanía, de confianza, el modelo y lo urbano nos lo ha hecho perder. Vivimos en una sociedad que se basa en dos pilares: individualismo y competencia. Y debemos de generar un imaginario en el que transformemos a la colaboración y transformemos a los conceptos de comunidad. Y eso es para mí uno de los pilares que tenemos que ir trabajando y transformando desde lo que es esas relaciones urbano-rurales. Volver a la esencia de lo que es el rural. El rural era comunidad, el rural eran veredas en las que se trabajaba todo el mundo. Sigue habiendo veredas, pero no había las que había anteriormente. El rural era compartir, había un tractor para 5 agricultores, ahora es competencia, vamos a ver qué agricultor tiene el tractor más grande. El rural era relaciones, ahora nos han criado y nos están cultivando y nos meten la cultura de la competitividad total, hacen competir a las ciudades, hacen competir a los pueblos, hacen competir a los vecinos, nos hacen competir para todo. Lo habréis vivido. Si un pueblo monta una piscina, el de al lado lo quiere montar más grande. Si el otro ha montado una pista de pádel, el de al lado la quiere también más grande. Es decir, debemos de romper un paradigma de competitividad y de individualismo y volver a un concepto de comunidad y de sentimiento de pertenencia a una comunidad, y que todos pertenecemos a esa comunidad, y entendernos también en conceptos de colaboración para poder transitar hacia el modelo que estamos comentando, ¿no? Y en esa relación y en eso de conexión y de empatía, que también ha salido el término, y creo que ha sido Víctor el que lo ha sacado, quiero ligarlo a temas de relevo generacional y ahondar sobre lo que José Manuel comentaba. Es alarmante, es urgente, como nos comentaba José Manuel, la población, los que están al frente de lo que son el tema agrario, el tema ganadero, son personas ya mayores, no está habiendo ese relevo generacional necesario. Sí hay gente interesada incluso en lo urbano que quiere tener una explotación agraria, pero es complejo el tener una explotación o llegar por inversión, por acceso a las tierras y por un montón de cosas. Tenemos que trabajar también todo eso, y eso son conexiones desde el propio sector primario que podemos hacer con lo urbano desde otra mirada, para acercarnos a los jóvenes, a esa gente que quiere acercarse al campo, y tenemos que ver todo eso. Pero sí lo que se está produciendo, y esa alarma que comentaba a 5 o 10 años, es que puede ser una situación sin retorno que ha ocurrido en otros continentes, como en África o como en Latinoamérica. Y me explico. Las tierras no están teniendo relevo generacional, y detrás de la compra de tierras están los fondos de inversión buitres. El valor más seguro que existe en el mundo, más allá de lo que es el oro, es la tierra. Porque si tú controlas la tierra, controlas todo. Como bien ha dicho José Manuel, controlas la alimentación. Con lo cual, es que esto no es una cuestión rural,
Si en España empezamos a perder las tierras que pueden ocurrir entre los 5 y 10 años siguientes y no hacemos una actuación urgente e inmediata, esto no es un problema del mundo rural y de nuestros pueblos, es un problema de país. Es un problema también de Madrid, de Barcelona, de nuestras ciudades. Perderíamos totalmente nuestra soberanía alimentaria, con lo cual seríamos dependientes de un sistema especulativo total, que es lo que ha ocurrido en otros países. No es algo que digas, Dios mío, qué dramático. No, es que ha pasado en otros países, de que han perdido la propiedad de su tierra. Con lo cual estamos hablando de un tema muy alarmante, y estamos hablando de un tema que es clave el abordarlo transversalmente desde todas las instituciones y desde todos los estamentos, tanto desde lo privado como desde lo público, desde las asociaciones como de los entes individuales y nosotros como personas cuando vamos a comprar a un supermercado. Con lo cual, ya solo esto es un concepto que debemos de entender cómo une lo urbano y lo rural. Y en esta intervención lo que quería traer eran esas dos partes. Por un lado, entender que tenemos que pasar a un equilibrio territorial y no asumir mantras, que tenemos que entender que tenemos que transformar esa competencia en colaboración y eso es el modelo que tenemos que ir trabajando. Pasar de ese individualismo a esa comunidad y luego la importancia de que el problema de nuestra tierra, el problema de nuestro paisaje, el problema de nuestro mundo rural es de todos. Y estamos hablando a 5 o 10 años. Y el último que quería traer del punto sobre lo urbano y lo rural va ligado al consumo y al consumismo. No podemos tener unos niveles de consumo tan altos. En 1940, más o menos, estoy hablando de cifras grosas, la población mundial en el mundo éramos 2.300 millones. Actualmente ya superamos los 8.000 millones. Es decir, un concepto consumista de niveles capitalistas de los que estamos hablando, por sí solo es insostenible. No puede sostenerse, con lo cual los niveles de consumo que existe también desde la ciudad es insostenible en sí misma y si la hacemos crecer más, todavía más insostenible. Nosotros también proponemos y trabajamos conceptos de cómo pasar de la propiedad al uso. Es decir, tenemos un concepto que de ese individualismo y esa competencia, tenemos un concepto de propiedad, de hacernos con bienes. Y voy a poner un ejemplo claro de cómo podemos transformar esto. El coche. El coche era un valor, una propiedad. Cuanto mejor coche, más estatus social parecía o más... y ese concepto de propiedad debemos de traspasarlo y perder el concepto de estatus, sino entender para qué sirve un vehículo, que es movilidad. Entonces, mi problema es un problema de movilidad, es un problema de uso. Yo necesito una solución de movilidad, no necesito tener un coche. Empresas como Toyota ya están empezando a mirar desde otras perspectivas lo que es el sector, por ejemplo, automovilístico. Y lo que te van a aportar son soluciones de movilidad. Es decir, tú vas a tenerte que mover en la ciudad o te vas a tener que mover entre municipios. Yo te voy a dar esa solución, pero a lo mejor te tienes que mover a otros países. Te puedo dar soluciones por avión, por tren, por transporte público, por un montón de cosas. Tú lo que necesitas es que yo te solucione de forma eficiente toda la movilidad tuya. Tú no necesitas tener un coche. Ese es un cambio de mentalidad y eso es un cambio de imaginario que tenemos que poner sobre la mesa para entender que tenemos que pasar de una sociedad productiva, consumista y extractiva a una sociedad de servicio de uso, en lo que tenemos que entender. Porque ¿qué va a ocurrir si yo lo que hago es uso en vez de producción? Que en vez de producir coches y que lo cambies cada 4 años, lo que voy a hacer es que ese coche voy a ver si dura 30, porque es cuando le voy a sacar la rentabilidad a ese vehículo. Porque por lo que yo saco es por el servicio, de darte servicio a esa movilidad y a ese uso, ¿no? Estos son los conceptos que quería traer. No sé si me he bloqueado. Yo. Se te oye, se te oye. Creo que ha habido un momento que me he bloqueado y se ha perdido. Subsanado. Sí, pero la última parte que quería traer es esta de entender que tenemos que pasar de los conceptos de propiedad al uso.
Muy de bien. Muchas iniciativa gracias, Iván. ¿Alguien ahí hablando por de ahí? la plataforma a nivel nacional que estoy yo en la directiva, que Hola. son de naturalistas, ¿no? Bueno, gracias, Iván. En esta segunda intervención, la tercera va a tener que ser un pelín más breve por parte de todos, porque estamos ya en donde estamos, pero en esta segunda intervención han aparecido casi sin querer una serie de conceptos que desde distintos ángulos apuntan optimistamente al mismo sitio, que es una buena carga que nos podemos llevar al foro de final de año, ¿no? Pasando por la empatía que mencionaba Víctor para empezar, a la idea de pasar de competir a hacer comunidad, a recuperar comunidad, mejor dicho, puede que a través de la gestión del territorio, desde luego desde el punto de vista positivo y de no resignación, y buscando equilibrio, buscando la parte de distribución y no concentración. Esto a lo mejor genera atractivos para gente nueva, es decir, genera ideas para que el relevo generacional pues, no sea una carga, ¿no? Sino que haya más gente atraída por esto, ¿no? No consumir, pasar de propiedad a uso allí donde sea posible. Es verdad que hemos vivido en las últimas décadas, en el tema, los que venimos de la conservación de la naturaleza, que muchas veces, igual que los fondos buitre o como se llamen, pugnan por la propiedad de la tierra para el control de la alimentación y de todo lo demás, también es verdad que muchas de las iniciativas grandes a nivel planetario de la conservación de la naturaleza han pasado por la propiedad privada, digamos, como antagonismo, ¿no? Es decir, como única manera de decir esto se va a conservar. Estoy pensando ahora mismo en Douglas Tompkins y todo lo que se ha hecho, por ejemplo, en Patagonia chilena, en Patagonia argentina. Es decir, también la conservación ha utilizado la propiedad privada como herramienta de oposición. Pero es cierto que si hay un consenso sobre uso en vez de propiedad, todo sería mejor y habría más gente interesada en, bueno, abandonar el esquema urbano. Bien, pues para terminar esta estructura podemos entrar en la ronda tercera, después a lo mejor hay más tiempo cuando la gente formule sus cuestiones, ya con un enfoque un poco más específico para cada uno de vosotros, ¿no? Empezamos por Víctor, por Fundación Biodiversidad, donde claramente digamos, el énfasis va a estar en ciudadanía y conservación, es decir, planes, proyectos, estrategias, ¿cómo podemos hacer para procurar esa implicación duradera de la ciudadanía en nuestro esfuerzo? Había algunas ideas en tu primera intervención, pero a lo mejor podemos concretar un poco más. Desde vuestro punto de vista, en vuestro quehacer diario, ciudadanía y conservación, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos trabajar para que la implicación de la gente no sea pasajera, anecdótica, ilustrativa, pero no, digamos, vital? ¿Cómo podemos hacer para que realmente ese cambio de mentalidad del que hablaba Iván pueda ir progresando? Víctor, dinos algo, por favor. Pues a ver, algunas ideas que voy a ser rápido para que dé tiempo un poco al debate. Por un lado, y como término general, lo que decía al principio, ¿no? La mejor estrategia para implicar a la ciudadanía a largo plazo es precisamente esa, una implicación activa en los procesos, proyectos, estrategias que pongamos en marcha. Si no lo van a ver, se van a ver como meros espectadores y no se va a conseguir esa implicación. En algunas líneas en las que estamos trabajando y que creemos que están empezando a dar buenos réditos. En entornos urbanos, un trabajo muy intenso en renaturalización urbana. Esta renaturalización urbana, más allá de que se hace absolutamente imprescindible por la vulnerabilidad de las ciudades que hemos construido y que mencionaba anteriormente, es imprescindible de cara a que se haya esos conectores ecológicos dentro de la propia ciudad y de la ciudad con su entorno más cercano. Con lo cual, mucho trabajo en renaturalización con toda la implicación ciudadana necesaria, mucho trabajo relacionado con soluciones basadas en la naturaleza. Muchas de las soluciones las tenemos ahí, nos las ofrece precisamente la naturaleza y la cuestión es cómo aplicarlas a efecto urbano, ¿no? Generar estos espacios verdes y azules en las ciudades ya de por sí va a generar, como ha ocurrido en muchos ejemplos que podamos tener cercanos, en nuestro caso, por ejemplo, la renaturalización de Madrid-Río, en una implicación constante y permanente de la ciudadanía en la conservación de esos valores.
A efectos en las áreas más rurales, nuestra apuesta ahora tiene mucho que ver con la bioeconomía. La bioeconomía como una forma de intentar hacer visible que la conservación de la naturaleza no es un sumidero, sino que es rentable económicamente. Es decir, que se pueden generar oportunidades económicas vinculadas a la conservación de la naturaleza. Y esto pasa mucho por el impulso de nuevos modelos donde la diversificación agraria, ganadera, forestal y de muchos otros usos que tiene el mundo rural se plasmen como que son rentables, porque al final la forma de la que se implica la ciudadanía es en la que ve que no hay unas aportaciones puntuales para conservar un territorio concreto, que es lo que el modelo tradicional que hemos tenido de conservación de la naturaleza, sino que la forma en la que trabajamos la conservación de la naturaleza es como un motor económico del entorno. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar muchas de las soluciones para que la implicación ciudadana sea constante. Algunas otras cuestiones vinculadas a esto, pues que me parecen muy relevantes y en la línea está de aportar soluciones también, lógicamente a través de traer tanto en la parte de renaturalización urbana como en esta línea de trabajo de bioeconomía, tenemos que ser capaces de demostrar la generación de empleo de calidad. Esto es clave, me parece que, y creo que se puede hacer. Y para que se genere empleo de calidad, es necesaria unas buenas líneas de capacitación. Son campos muy nuevos en muchos casos que requieren de capacitación intensa para poder mejorar. Por otro lado, también me parece que es clave que innovemos. Y en la parte de la innovación, siempre pensamos en la parte más tecnológica, pero no tiene por qué ser meramente la parte más tecnológica. Puede tener que ver mucho con los procesos, con la forma en la que nos relacionamos, con modelos de gobernanza, con muchas otras cuestiones donde creo que es necesario que sigamos dándole a la cabeza para ver cómo encontramos soluciones novedosas. Y luego, muy vinculado también a innovaciones de la capacidad de escalar y de replicar experiencias que son exitosas. Tenemos 1000 modelos en ciudades y en el medio rural de experiencias que son exitosas que estamos siendo incapaces de escalar. Y muchas veces es una cuestión de que las pongamos sobre la mesa y decir, oye, que esto funciona. Y esto, si funciona aquí, igual puede funcionar en otra parte del territorio. Y tener esa como parte de la solución, esa capacidad de escalar, de hacerlas más grandes, soluciones que están funcionando, incluso de que tengan el efecto demostrativo que pueden tener y de replicarlo, creo que es otra parte de las soluciones que se pueden tener. Y en general, tener la visión, yo creo, al menos desde el mundo de la conservación o en lo que estamos trabajando desde las fundaciones, saltar un poco del modelo más clásico de intervencionismo que puede resultar para algunas especies o algunos ecosistemas por una necesaria implicación de los sectores productivos en la solución, porque vemos que si no la solución pasa por ser muy cortoplacista y no conseguimos que perdure en el tiempo, porque es imprescindible para ello una implicación de la ciudadanía y de los sectores productivos. Yo creo que con esto dejo ahí 3 o 4 cosillas más para que dé un poco de tiempo al debate. Bien, gracias, Víctor. Sí, seguramente seguirán saliendo cosas y evidentemente nos tenemos que seguir estrujando la cabeza los próximos meses de momento. Paso a José Manuel. Tal y como lo ve UPA, digamos, esfuerzo innovador no va en contra de lo que está pasando a nivel europeo ahora mismo con la PAC. ¿Te parece o no te parece que la PAC ahora mismo es un retroceso ecológico, ambiental respecto a situaciones anteriores? ¿Cómo se comulga con el Pacto Verde? ¿Cómo se está aplicando en las comunidades autónomas? ¿Estamos perdiendo por la boina de la instrucción europea una oportunidad de avanzar en todos estos caminos que estamos hablando, de no competir, de hacer comunidad, de ganar empatía, de equilibrio territorial? ¿Nos está ayudando ambiental y ecológicamente esta PAC o esta, digamos, imposición europea del modelo, o nos está perjudicando? ¿Qué me dices, José Manuel? Bueno, pues un tema muy complejo, porque en muchas cuestiones no todo es blanco ni negro y a veces es gris. Y en el contexto este de que venimos de movilizaciones agrarias a nivel europeo, pues está muchas cosas muy, muy agradecidas y bueno, sería necesario debatir bastante tiempo en determinadas cuestiones. Pero bueno, por simplificar, yo creo que esta PAC ha dado un paso muy adelante, muy, muy por encima de
de otras PAC. La PAC se reforma cada 5 o 6 años desde el punto de vista de consideraciones ambientales. De hecho, la nueva estructura de buenas prácticas agrarias, de los regímenes, de determinadas cuestiones, se ve una orientación claramente mucho más ambiental, mucho más verde. De hecho, aproximadamente el 35 o 40% de la financiación va destinada de alguna u otra manera, habría que bajar a letra pequeña, a cuestiones ambientales o de lucha contra el cambio climático. Pero claro, esta cuestión no implica que se haya dado un paso más allá del punto de vista social, porque vuelvo a reiterar un poco lo que decía al principio. No habrá una sostenibilidad ambiental si previamente no hay una sostenibilidad económica que permita a esas explotaciones mantener su actividad tradicional. ¿Y por qué lo digo? Porque la alternativa de la agricultura familiar, y lo decía Iván anteriormente, por un lado son los fondos de inversión. Lo que pasa es que los fondos de inversión van buscando sobre todo tierras de mayor rentabilidad, tierras de regadío, con una obtención de beneficio muy, muy pronto, con lo cual tiene su implicación ambiental, por supuesto, pero menos desde el punto de vista de conservación de la naturaleza, porque van a zonas ya, por así decir, entre comillas, más degradadas. Pero hay otra opción, que son los servicios, las empresas de servicios, que sí están copando y cada vez una tendencia mayor en aquellas otras zonas que tienen una rentabilidad menor, con población más envejecida, que el titular sigue siendo el agricultor, pero ya no ejerce la gestión en el territorio. Y es lo que decía anteriormente, lo importante es la gestión en el territorio, no solamente revitalizar los medios, los pueblos, sino que en los pueblos haya determinada gente que gestione el territorio. Y una empresa de servicio es un grupo de gente que va 3 o 4 veces al año, realmente en secano, hace unas labores y desapareció. El pueblo ese se va al garete. Aparte de lo que decía Eduardo anteriormente, nosotros apostamos más por revitalizar las comarcas más que los pueblos que puedan, sí, pero revitalizar las comarcas con todos sus servicios. Pero quiero decir, hay un elemento en gran peligro de la agricultura familiar, que es los fondos de inversión por un lado y las empresas de servicio por otro, aparte de otras cuestiones, ¿no? El tema de que se decía anteriormente, es complicado que vuelvan jóvenes al medio rural, por supuesto que es muy complicado. Un joven que quiere estar en el medio rural y quiera ir en el medio urbano y quiere ir a un medio rural para llevar una explotación agraria, lo tiene muy complicado, porque hay determinados derechos de la PAC muy complicados. O sea, hay que favorecer la creación de empleo en el medio rural, sobre todo desde el punto de vista agrícola-ganadero, pero es complicado. Pero sí hay que luchar por mantener a esos jóvenes que están en el medio rural para que no se vayan. Y dotarles de una rentabilidad económica, unos precios justos por la producción que tienen, y valorizar desde el punto de vista ambiental aquellas otras funciones más allá del mercado, para que esos jóvenes vean una rentabilidad y vean esa campaña que hacemos de orgullo rural, aparte de esa sensibilidad de sentirse orgulloso del medio rural, que tenga una capacidad económica para mantenerse ahí. Discursos como se han hecho de la Agenda 2030, contra la Agenda 2030, en contra del cambio climático, negacionismo y tal, ¿no? Desgraciadamente están cogiendo cada vez más auge con noticias falsas, y eso es lo que hay que luchar, y hay que luchar desde el punto de vista todos estamos implicados, las administraciones y las entidades sociales que trabajamos en el medio rural y que tenemos una óptica diferente a esos discursos. El Pacto Verde necesita una revisión igual que las políticas ambientales. Hay que determinar requisitos en función de la tipología de las explotaciones. No se puede establecer los mismos requisitos para una gran explotación, una macrogranja, que una agricultura familiar. En el Pacto Verde tenemos un elemento muy importante, y lo digo desde el punto de vista de lo que tenemos cierta mentalidad ambiental, que es, no se lo habéis oído hablar, las cláusulas espejo, es decir, acuerdos que hace la Unión Europea con otros países terceros, en los cuales traemos esos productos sin los requisitos que se exigen a nuestros agricultores y ganaderos. Desde el punto de vista social, por supuesto, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de bienestar animal. Sin embargo, esos productos, claro, al tener menos costes, se ponen en los mercados a través de la distribución alimentaria, que tiene su culpa también ahí, igual que si hablásemos del desperdicio alimentario con el tema de alimentación, ponen esos productos, claro, a un coste mucho menor, en el cual, claro, el agricultor español se ve de alguna manera desmarcado de ahí. Pero es que son empresas españolas comerciales, industrias, las que van a buscar esos productos fuera para evitar ese tipo de costes. Por eso en el Pacto Verde
hay que hay que establecer determinadas cuestiones con una justicia social, pero sobre todo buscar diferenciar según la tipología de explotaciones y diferenciar esas actuaciones a nivel de agricultura familiar. Y por último, la última pregunta sobre las comunidades autónomas en temas de política ambiental. Bueno, pues desgraciadamente es que parece que la PAC, todas las políticas agrarias se acaban en la PAC, ¿no? Y estamos con los PDR famosos, las medidas agroambientales, cada uno de su madre, de su padre. Falta, por ejemplo, un plan estatal de ganadería extensiva que tenemos en todos los territorios con una uniformidad de cuestiones, unos planes de custodia del territorio, unos contratos territoriales de explotación. Y independientemente de lo que hagan las comunidades autónomas, nosotros apostamos por que haya una orientación a nivel estatal, con una letra pequeña en cada comunidad autónoma, para fijar determinadas orientaciones y sobre todo buscando, si hiciésemos, yo hice una simulación hace un par de años, y si proponemos los mapas de espacios naturales protegidos, con Red Natura, aproximadamente 20 y 30%, con las zonas de despoblamiento, con las zonas de envejecimiento y tal, coincide plenamente, con lo cual tenemos una agricultura tradicional envejecida, con problemas de rentabilidad, que coincide con esas zonas de mayor valor ambiental. Y es justamente ahí donde tenemos que fomentar acciones a ganadería extensiva, agricultura ecológica, agricultura de secano, agricultura tradicional, con apoyos que vayan mucho más allá del mercado. Gracias, y perdonad. Tranquilo, José Manuel, está claro. Ha habido ahí una mención al final que es el nexo, ¿no? Los contratos territoriales, que de nuevo están en un cajón, pero podrían salir, porque precisamente ahí está el vínculo entre la visión desde lo agrario-ganadero a lo que le voy a pedir que comente un poco Iván. La población no agraria, la población de nueva instalación, los neorurales, esperemos que no ficticios, ¿no? Precisamente la diferencia entre el discurso y el comportamiento de la gente, ¿no? Desde la filosofía vuestra de Rural Citizen, del valor de la naturaleza, de la colaboración, de la conectividad, ¿no? ¿Cuál es el papel de la gente no estrictamente dedicada a la agricultura, a la ganadería? Esa que también puede formar parte de un contrato territorial, visto el territorio como una unidad funcional. Dime, Iván. Sí, sobre este concepto, aquí vamos a entrar. Lo primero que te quería traer es el mundo rural. Lo estamos viendo, lo hemos comentado y ya lo hemos dicho, obviamente es sector primario, agricultura, ganadería. Pero es que hoy en día el mundo rural puede ser mucho más. Y sí quiero traer, porque creo que hay que poner en valor que gracias a la conectividad, a pesar de que todavía hay muchos territorios y hay zonas que están ciegas, que no tienen conectividad, no tienen fibra, etcétera, etcétera, pero sí tenemos mucho más que lo que teníamos antes, en un pueblo puede haber un estudio de arquitectura. En un pueblo puede haber programadores, en un pueblo puede haber una agencia creativa, en un pueblo puede haber un gabinete de abogados, etcétera, etcétera, que momentáneamente puedan ir a una ciudad porque tienen que hacer ciertas gestiones. Pero creo que tenemos que abrir la mente también a que el mundo rural y nuestros pueblos, prácticamente un gran número de profesiones se pueden ejercer desde un pueblo. Nosotros aquí en Cuartango, donde yo estoy, que hemos rehabilitado un antiguo balneario y lo hemos convertido en un centro de innovación, en un centro de experimentación, hay 12 proyectos empresariales, algunos vinculados al mundo agrícola, pero otros no. Hay una editorial de libros, hay una empresa de moda que confecciona desde aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que quería traer es entender el mundo rural desde otras miradas y desde otros sectores, ¿no? Que tenemos esa capacidad para retener población y talento propio del propio territorio y también atraer esos nuevos pobladores. Y luego, para dejar unos minutos, no me voy a extender más, el otro concepto que quería traer es esa comunión que tiene que haber entre lo que es la comunidad que acoge cuando llega unos nuevos pobladores y esa comunidad que llega. Nosotros todo esto lo trabajamos desde dos ámbitos. Uno es, tenemos que generar entornos de confianza, entornos de relación y entornos de escucha, para que el que llega tenga la humildad de ver la riqueza y aprender de lo que ya ocurre en un territorio y en una... De hecho, ocurría el otro día también en unas zonas en las que estuvimos, iba con un agente de ciudad, nos metimos y nos fuimos en un Land Rover a una zona ganadera y quedaron sorprendidos
digamos, de la inteligencia del desarrollo y de la capacidad de esa persona agraria en temas que para ellos eran desconocidos, obviamente. Entonces, hay muchas inteligencias, hay mucho conocimiento en el mundo rural, hay mucha capacidad de todo tipo y creo que tenemos que entendernos de igual a igual desde la humildad. Desde el conocimiento de lo rural para recoger y tener cosas nuevas y desde lo urbano para comprender y entender los ritmos del mundo rural. Con lo cual debemos de entender esos entornos de confianza que tenemos que crear y para ello tenemos que pasar también de un concepto que se ha comentado antes de los tipos de liderazgo. Tenemos que pasar de un liderazgo jerárquico e impositivo en el que vivimos a un liderazgo facilitador. Debemos de ser facilitadores de procesos y debemos de ser facilitadores de generaciones de entornos de confianza. Voy a parar para poder tener Muchas gracias, Iván. Creo que ha sido hasta ahora todo jugosísimo, complejo, pero sobre todo interconectado y positivo, que es de lo que se trata de aquí hacia final de año como input para el gran foro de Iniciativa Natura. Tenemos tiempo, creo que para 2 o 3 preguntas si están claramente formuladas y después el resto que pueda haber las contestaremos por correo electrónico. ¿Alguien quiere preguntar algo? Había 2 cosas por ahí. Óscar Prada preguntaba sobre custodia del territorio. Era lo que había más claramente formulado. Y si hay alguien más que quiera decir alguna otra cosa, pues es el momento. ¿Hola? ¿Nadie quiere preguntar ni comentar nada? Nuestros ponentes te explican muy bien, Eduardo, entonces no han generado demasiadas dudas. Han dejado todo sentenciado y aclarado. Muy brillantes. Bueno, pues Raquel Estevez. Bueno, pues son las 11:30 de la mañana, después de una tormenta brutal de ideas, que no sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que ha sido un poco lo que buscábamos. Ha generado... A ver, Beltrán. No, yo simplemente, antes de que concluyas, reiterar las gracias, felicitarte por la manera que has llevado las cosas. Sobre las cosas que se han comentado, es decir, tanto empatía como competencia, colaboración, individualismo, esas cuestiones que habéis puesto encima de la mesa, por favor, contar con Iniciativa Natura. Vamos a trabajar con ese concepto de lluvia fina para ver si podemos sacar esos aspectos positivos que también habéis puesto tanto José Manuel como Iván, como Víctor encima de la mesa, contar con nosotros, daros las gracias y, por supuesto, dar las gracias a Mario Rubio, que está ahí detrás, que ha hecho un trabajo fenomenal. Te dejo todo a ti, Eduardo, que tú has trabajado como un loco, y muchísimas gracias a ti especialmente. Bueno, espero haber trabajado como un cuerdo y que, aparte de haber aprendido algo y de haberos vinculado y enganchado emocionalmente a seguir apoyando Iniciativa Natura, hemos aprendido algo. Muchas gracias a todos y a todos por estar en este raro evento, raro en el sentido de joyita singular. Y seguimos para adelante y nos vemos a final de año en el gran foro de Iniciativa Natura. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias, un placer. Gracias. Hasta luego.